El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? La Real Academia Española, el vocablo español procede del provenzal español y del latín medieval hispaniolus, que significa de Hispania, que era el nombre con el que se conocía en el Imperio Romano a los territorios de la actual España y Portugal. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo, y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Entre finales del siglo X e inicios del siglo XI, se compusieron los primeros manuscritos en un dialecto romance claramente diferenciable del latín, denominados glosas emilianenses, provenientes del monasterio de San Millán de la Colliola en la comunidad autónoma de La Rioja, al norte de España, los cuales se consideran los escritos arcaicos más antiguos atribuidos al español y eran anotaciones que se escribían junto a textos en latín
para que el público que no hablara esta lengua los entendiera. La consolidación del castellano como lengua oficial de España surgió a raíz de la unión marital de la reina Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes fueron llamados los Reyes Católicos, y finalmente hacia el año 1492 estos reyes lograron desterrar definitivamente la presencia de los árabes con la toma de Granada, que era el último asentamiento musulmán en la península, dando fin a más de 700 años de ocupación. Este tiempo dejó nada más y nada menos que alrededor de 4.000 palabras de origen árabe en la lengua española, como por ejemplo almohada, aceituna, ajedrez, guitarra, cifra, cero, asesino, ojalá, zanahoria, etc. Antonio de Nebrija publicaba su obra Gramática en 1492, considerándose como el primer tratado de gramática de la lengua española y el primero de una lengua latina europea. Coincidentemente, en ese mismo año, Cristóbal Colón, con la ayuda económica de los Reyes Católicos, emprendió el viaje que la historia conocería como el descubrimiento de América, mediante el cual el idioma español vería su oportunidad de expansión en las nuevas colonias americanas. Las lenguas originarias de América, principalmente el aymara, náhuatl, guaraní, maya, quechua, chibcha y taíno, hicieron numerosos aportes al léxico español, como en el caso de cancha, carpa, aguacate, chocolate, jaguar, tiburón, canoa, colibrí, huracán, caníbal, etc. Miguel de Cervantes Saavedra escribe su obra magna Don Quijote de la Mancha entre 1605 y 1616 y se convierte en el libro en lengua española más traducido del mundo. En el siglo XVIII, más exactamente en el año 1713, se crea la Real Academia Española, cuyo fin es dar al español una norma definitiva y evitar los malos usos, lo cual regiría la unidad lingüística a nivel mundial.